Ahora vamos a ver cómo en El Mundo, en la página 12, aparece la siguiente noticia. Los tribunales superiores contra las presiones. Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España creen que cualquier actuación en detrimento de la independencia judicial supone un ataque al Estado de Derecho y que respetarla es obligación de todos y, muy especialmente, de los poderes públicos. Tras una reunión en Bilbao, se pronunciaron contra las presiones soportadas estos días por los magistrados de Cataluña, en referencia a las concentraciones en apoyo de Artur Mas. En principio, lo que ya hemos dicho antes, que resulta discrepante lo que piensan los presidentes de sala de los TSJ con lo que dice el propio Consejo General del Poder Judicial, al menos en 3 de sus vocales, los que hemos dicho, elegidos a instancia de PSOE, también con relación familiar con el consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña, lo que dice la vocal de Izquierda Unida y lo que dice el vocal propuesto del PNV, en un reflejo, eso sí que también es identidad entre la clase política y la composición del órgano de gobierno de los jueces. Pero es que lo que no dice el mundo está muy bien que traiga esta noticia, que todos están firmes en el Tribunal Superior de Justicia contra las presiones que reciben los jueces, pero no dice todo, porque resulta que en la prensa especializada, en la prensa jurídica, que yo siempre suelo traer aquí como complemento a la generalista, complementa los detalles de esta reunión de Bilbao de los presidentes de sala y además incluso en el periódico La Ley nos da el dato de que se reúnen bajo el lema el derecho a una buena administración de justicia. Pues bien, lo que no dice esa noticia que nos has leído es que allí estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es a su vez el presidente del Tribunal Supremo, el señor Lesmes, y como que cada vez que abre la boca parece que sube el pan, dice unas cosas que yo no entiendo muy bien, y como tengo la oportunidad de estar al lado de don Antonio, pues se las pregunto para ver si así me aclara algo, porque dice una cosa tan sorprendente que estos tribunales superiores de justicia se tienen que adaptar a las singularidades y características propias de cada territorio, pero desde la defensa de los valores del Estado de Derecho y asegurando el respeto a la Constitución y a la ley. Entonces, don Antonio, yo no entiendo cómo se compagina esto, el apoyo total y rotundo a la independencia judicial de los presidentes de sala, con esto de las singularidades y características propias de cada territorio que dice el presidente del Consejo y también del Tribunal Supremo. Bien, otra de las barbaridades a las que estamos acostumbrados desde que el Estado y el Poder Judicial en concreto no conoce ni siquiera cuáles son las fuentes jurídicas aplicables. Porque si lo que dice este presidente del Supremo, señor Lesmes, es que los tribunales superiores de justicia, no otros, cuidado, no el Tribunal Supremo. No el de instancia y el de paz, que a lo mejor era el de paz. ¿Sí? Ni los de paz tampoco. Los tribunales superiores de justicia, solamente ellos, se tienen que adaptar, naturalmente tienen que ser en sus sentencias. Claro. No va a ser que adaptarse en sus costumbres familiares, debe ser otra cosa. Se deben de adaptar en sus sentencias a las singularidades y características propias de cada territorio, del suelo, del territorio, del paisaje, no de los habitantes del territorio, no de la cultura de ese territorio, de los habitantes, no, a las características de cada territorio, aunque sea metafóricamente. Es una monstruosidad que un presidente del Tribunal Supremo pueda llegar a decir singularidades pensando en Cataluña y características propias de cada territorio pensando en Cataluña o en el País Vasco. Hablando desde Bilbao. Porque está hablando, como dice, está hablando en Bilbao, no desde Bilbao. Pues hablando desde Bilbao, a los bilbaínos le habla desde Bilbao. Desde Bilbao, sí, que le ha faltado decir desde Bilbao, para completar la frase bonita. Sí. ¿Qué importancia tiene desde Bilbao? Le faltó. Bueno, pues, ¿cómo es posible que para defender, según él, los valores del Estado de Derecho, y lo nombra, incluya en el derecho las características y singularidades de cada territorio? A mí solo se me ocurre una cosa, el derecho foral, eso sí. Hombre, pero es que eso ni hay que hablarlo. Claro, pero es ley. Ya, pero lo único que podría... Sí, pero es ley. Uh-huh. En cambio, lo que no puede adaptarlo es, por ejemplo, a la sardana. No. Porque si el territorio es metafórico, y lo que quiere decir es las costumbres de los habitantes de ese territorio, los tribunales superiores de justicia
no pueden tener en cuenta el espíritu de los bailes folclóricos, de las canciones folclóricas, para dictar la sentencia. Eso es imposible. Hasta ese punto llega la demagogia. La coba, el miedo a no estar al tanto y al día de las reivindicaciones singulares de los nacionalismos. Claro, por eso. Hasta ese punto se está incidiendo en la violación de las normas jurídicas aplicables en cada estado y a todos los habitantes del territorio, porque si se tuvieran en cuenta las singularidades y características propias de cada territorio, en ese caso ya la sentencia, a diferencia de la ley, consistiría en privilegios judiciales. La ley tiene que estar redactada en términos generales, aunque sea para concederle el monopolio del petróleo a Arturo Mas. Incluso eso, dice, bueno, le damos todo el negocio de petróleo a Arturo Mas. Bueno, pues incluso eso tiene que estar redactado en términos generales, diciendo, por ejemplo, esta concesión del petróleo o del comercio del petróleo para España se la damos a todos los ciudadanos que reúnan las siguientes características. La primera, que su nombre empiece por A. Sí, que sea presidente de la Generalidad. Que el apellido primero pueda tener un nombre parecido o confundido con signos matemáticos. Tercero, entonces sí, redactado en términos generales, pues no es un privilegio que se da a Arturo Mas, la ley es general. Eso es como se hizo. Durante el franquismo, esa fue la manera, hubo corrupción en el franquismo, esa, no la económica, que fue escasa, fue matesa, muy poca, fue la de los sellos, la de Marbella, pero esta sí. Bajo el franquismo se adquirió la costumbre de premiar a grupos privilegiados redactando los privilegios en forma de leyes generales. Esto pasa hoy mismo. Es decir, que la palabra del ESMES quiere decir las leyes redactadas en términos generales, los jueces deben aplicar la equidad griega, la epikeia, porque ahí en la equidad la que tiene que tener en cuenta las singularidades y características propias de los habitantes de cada territorio. Esa es la interpretación que hay que darle de buena fe a las palabras tan inverosímiles y tan antijurídicas del presidente del Tribunal Supremo, Lesmes. No obstante, lo que usted ha dicho de hacer la ley en términos generales y el ejemplo que nos ha puesto puede parecer gracioso, pero en realidad es así porque yo en el conocimiento que tengo de la administración, don Antonio, sé que todavía las oposiciones se cubren de esa manera que usted acaba de decir, ¿eh? Claro. O sea, para buscar un puesto primero se ponen los requisitos del concurso, sobre todo si son concurso oposición, de la persona que quiere que primero que ocupe ese puesto. Y otra cosa que a mí me parece muy grave, también de esto que dice Lesmes, por mucha metáfora que se pueda entender, es que lo dice después de una declaración de independencia judicial reclamada por los presidentes de todos los tribunales superiores de justicia, tan fuerte y tan tajante, para luego venir el propio ministro y, digamos, decir, bueno, sí, lo que ustedes dicen muy bien, pero hay que tener en cuenta las características propias de cada territorio. Y la semana pasada se sienta en una reunión, en un cónclave judicial internacional, al lado del propio Arturo Mas, eso fue el colmo sin de la indignidad. sin ningún tipo de dignidad, reclamando independencia ¿a quién? ¿Cómo va a reclamar así independencia? Claro. Es que es absolutamente irreprochable.